segundo pilar fundamental para la construcción de una política pública es que además tengamos y construyamos y consolidemos un marco normativo. Hay marcos normativos sobre muchas políticas públicas a nivel sectorial. Todavía tenemos que mejorar el marco normativo existente para las políticas de reto demográfico, de cohesión socioterritorial y de desarrollo sostenible en el medio rural. Pero tenemos que tener un marco normativo. ¿Por qué? Porque los marcos normativos están en el tiempo, permanecen en el tiempo, nos dan estabilidad a la hora de construir una política de Estado. Y aunque también puedan ser susceptibles de mejora, tenemos que basarnos en lo que las normas nos permiten hacer un acuerdo de convivencia y de acción sobre una política pública. Y por supuesto, tercer pilar, y no los digo por el orden, entendedme si tiene que ser uno, dos o tres, porque tienen que estar los tres y tienen que estar los tres en una convergencia, un marco presupuestario. Sin presupuesto no podemos actuar en el territorio. ¿Y por qué era tan importante y por qué es tan importante que reto demográfico y la lucha contra la despoblación se convirtieran en una unidad de gobierno en este gobierno? Pues porque pasábamos de una lógica, digamos, de sensibilización sobre la materia a constituir una unidad ejecutiva de gobierno. Una unidad ejecutiva de gobierno que, como digo, construye política pública y que tiene que ver cuáles son las acciones que dotan a esa política pública. Y una unidad de gobierno tiene que tener presupuesto. Yo para mí era uno de los principales desafíos, porque cuando yo me incorporé a la dirección general a finales de enero del año 2021, me acuerdo con Filomena, porque me acuerdo que tenía que tomar posesión y no podía tomar posesión porque, ¿no?, estábamos frente a esa evidencia del cambio climático que estamos viviendo, y yo me encontré con un presupuesto muy, muy, muy pequeño, con una demanda enorme sobre estas cuestiones, ¿no? Una demanda, insisto, que yo no sé, imagino que a vosotros y a vosotras os pasa, ¿no? Día sí, día también la vemos en los medios, que los vemos en los medios a nivel nacional. Y entonces decíamos, bien, ¿cuáles son las acciones que podemos empezar a poner en marcha y cómo podemos ir teniendo un presupuesto e ir demostrando que podemos hacer acciones que tienen que ver con el territorio? ¿Y qué quiere decir que tengan que ver con el territorio? Que normalmente las políticas públicas que hemos ido construyendo desde hace más de 40 años están más vinculadas a lo sectorial. Hemos hecho políticas de vivienda, hemos hecho políticas de emprendimiento, hemos hecho políticas de infraestructuras, de movilidad, de transportes, de cualquier tipo de política, y no hemos tenido en el ADN al territorio en su integridad. Las políticas se han construido siempre desde la lógica de la ciudad, de la concentración, de las inversiones, de la concentración de las personas, de la concentración de los servicios públicos. Y ahora ese cambio de modelo, ese cambio de paradigma no es fácil, pero yo creo que, como digo, existe los mimbres y desde luego la voluntad política e institucional para llevarlo a cabo. La del gobierno a nivel nacional sin duda, pero también del resto de niveles de gobierno, como os voy a poder contar. Voy a ver si funciona o si a lo mejor yo no sé si me explico. Bueno, ya se contó a media conferencia, ahora os voy a dar algunos datos. Porque claro, yo me ubico y pienso, es que estoy ante, como digo, un auditorio exigente al que compartiros muchas cosas sabiendo que tenemos mucho, mucho por construir, mucho por construir. A ver si ahora. Y parte también de esa construcción, a lo mejor en algunas slides voy más rápida, ¿vale? Para tampoco entretenerme quizá en algunos micro detalles, pero bueno, la presentación la tenéis, la podéis compartir y podéis ahí también comprobar, digamos, esos números de inversiones. Pero parte también de la reflexión cuando llegas a esa construcción de la política pública es: ¿qué datos tengo para construir esta política pública? ¿Qué información tengo desde la Administración General del Estado? Digo, más allá de la percepción y de las realidades, pero ¿las teníamos medidas a nivel nacional, los desequilibrios? ¿Solamente voy a construir una política pública en función
de umbrales de población o densidades demográficas? ¿O necesitamos tener más información de lo que está pasando en el territorio, pues en términos de servicios públicos, en términos de educación, de sanidad, de industria? Porque es verdad que el desafío de la despoblación y del reto demográfico tiene elementos comunes en todo el territorio a nivel nacional, pero también hay muchas diferencias en función de la comunidad autónoma o de la provincia. Castilla y León es también un ejemplo de ello, ¿no? Entonces, parte también de la lógica es cómo podemos tener la mejor información, los mejores datos, el mejor índice de desarrollo territorial para poder actuar adecuadamente en cada territorio, pero a su vez tampoco me puedo entretener mucho haciendo otro diagnóstico. O sea, ¿no? Tenemos que empezar a actuar con algunas políticas y con algunas inversiones. Por tanto, esa era también un poco la reflexión en el doble camino cuando te encuentras un poco, por qué no decirlo, ante el abismo, ¿no? De llegar allí y decir, bueno, es que no había nada, digamos, desde esa lógica que os digo de la política pública. Pero además, también la pregunta era, ¿qué es el territorio reto? ¿Cuál es el territorio en el que competencialmente yo puedo actuar? Porque yo hago siempre, me permitís la broma, a veces digo, bueno, es que tenemos competencia en todo y no tenemos, y que tenemos competencia en nada, ¿no? Porque casi todo el decreto de competencias te va llevando a otras políticas públicas en las que o bien estás en el linde con otros ministerios o bien estás en el linde, por supuesto, de las competencias, sobre todo de las comunidades autónomas y de los gobiernos locales. Y como desde esa lógica decíamos, bueno, y además, ¿cuál es nuestro territorio reto? ¿Nos vamos a la lógica de los municipios de menos de 5.000 habitantes, de menos de 1.000 habitantes? ¿Realmente esa es la lógica con la que tenemos que construir una política de cohesión socioterritorial? Entonces, algo que a lo mejor os puede parecer evidente cuando tienes que bajar el discurso a cómo lo aplico y dónde voy a invertir, pues la pregunta y la respuesta es muy importante. Y ahí nosotros hemos hecho un proceso donde sabemos que tenemos que pensar en que la política de reto demográfico y lucha contra la despoblación no es la política de desarrollo rural. Para eso hay otro ministerio y otros ámbitos competentes y que por tanto nosotros somos vertebración del territorio. ¿Y eso qué implica? Pues algo complejo, porque tú tienes que pensar cuál es la relación y cómo mejoras esa relación entre lo urbano, lo intermedio y lo rural con sus dimensiones. Y en esa lógica, para nosotros el territorio reto también son las ciudades intermedias. También es parte de nuestro ámbito competencial, de las cabeceras de comarca, de los municipios de 10.000 habitantes, de 15.000 habitantes, porque en términos generales existe una inercia a nivel nacional, pero a nivel europeo y a nivel mundial de concentración de las personas en las ciudades. No es una situación, circunstancia exclusivamente nacional. ¿Eso es sostenible? No. ¿España tiene la oportunidad de generar un modelo más policéntrico? Sin duda. ¿Tenemos ciudades intermedias que lo pueden sustentar? Por supuesto. ¿Tenemos que intentar que el poder económico, político y los servicios públicos estén de una forma mejor distribuida en el territorio? Pues en eso estamos. Por tanto, pregunta, ¿cuál es el territorio reto? Los municipios de menor población, que sabemos que lo están pasando mal y a los que tenemos que ayudar, pero municipios que tienen una población intermedia, que sabemos que pueden ser tractores, y ciudades intermedias, que son los motores muchas veces de las provincias. Y cómo articular una relación virtuosa y sinérgica entre lo urbano y lo rural. Y aquí también, permitidme, aquí veis lo que os decía, ¿no? Nosotros yo lo pongo aquí porque a veces dices las cosas tienen que pasar, ¿no? De la lógica en la que estamos pensando entre todos, vamos a empezar a escribirlo. Yo soy muy de poner las cosas sobre el papel, ¿no? Porque sobre el papel todo empieza a coger forma. Y entonces, como os decía, desde esa lógica de la vertebración del territorio, es como empezamos a construir las diferentes acciones que estamos impulsando pues desde hace apenas 2 años. Y yo creo que en 2 años hemos hecho algo que yo creo que tiene que ver con todo este, ¿no? Línea del tiempo de hitos, donde desde marzo del 2021 hasta el momento actual, no solamente hemos aprobado un plan de todo el conjunto del gobierno con un compromiso de más de 13.000 millones de euros de inversión en el territorio, sino que a su vez también hemos sido capaces de construir dentro de mi unidad
acciones específicas de reto que, como a veces le tenemos que decir al Ministerio de Hacienda, que son los que mandan, nos tenéis que dejar ensayar, nos tenéis que dejar que hagamos cosas diferentes desde el Gobierno de España, porque lo que está claro es que muchas de las cosas que se han hecho a día de hoy no han dado los resultados que queríamos, que es, insisto, generar y luchar contra ese desequilibrio socioterritorial. Como os decía, solos no podemos hacerlo, ni queremos hacerlo, porque también esta es una cuestión de actitud. Yo soy muy de la gobernanza, seguramente porque vengo de haber estado en la Federación Española de Municipios más de 17 años de mi vida, alzando en lo que podía desde mi posición más técnica y ayudando a los alcaldes a que tuvieran precisamente esa voz en los órganos donde se toman decisiones a nivel nacional. Y eso hace sin duda que personas que hemos estado en esa lógica de trabajo desde lo local y en el cuerpo a cuerpo ayudando a nuestros alcaldes y alcaldesas, cuando ahora estamos en esta circunstancia sabemos que la única alternativa es tener ese diálogo de respeto con el territorio y con aquellos y aquellas que cuidan el territorio, que en muchos casos son alcaldes y alcaldesas, sin menoscabar el papel que tienen las comunidades autónomas, pero sabemos que quien está en el cuerpo a cuerpo son los alcaldes y las alcaldesas, pero no solamente los representantes locales, sino también la ciudadanía que estáis ahí luchando para que, ¿no?, los territorios sobrevivan con muchísima implicación, tanto muchas veces de las universidades, de la sociedad civil y, por supuesto, desde el sector privado. Desde esa lógica, construir una política pública de reto demográfico desde el punto de vista nacional, pues lo tienes que hacer desde esa manera, ¿no? Desde el ejercicio de la gobernanza. Yo no os voy a tampoco aburrir con los organismos y las funciones que tienen estos organismos, pero sí me vais a permitir que puntualice la importancia que tiene que la política de lucha contra la despoblación sea una política transversal dentro del conjunto del gobierno, lo que quiere decir que no solamente hace políticas de reto la Dirección General de Lucha contra la Despoblación o la Secretaría General dentro del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sino que la hace el conjunto del Gobierno, el conjunto de los ministerios a través de un órgano que se llama Comisión Delegada de Reto Demográfico, un órgano que se crea en el año 2020. Una comisión delegada, para que os hagáis una idea, implica un consejo de ministros y de ministras bis, porque tiene esa representación, que habla de estos temas. Y eso implicó que desde la constitución de esta comisión delegada, con pandemia por medio, pudiéramos aprobar un plan de medidas frente al reto demográfico en el mes de marzo del 2021. Yo recuerdo, yo llegué a finales de enero del 2021, yo ni os cuento lo que fue llegar a ese mes de marzo del 2021 con un plan de 130 medidas, como os digo, que tenía un compromiso inicial de 10.000 millones de euros, pero que a lo largo de estos 2 años hemos ido incrementando con nuevas medidas. Y un plan que se construyó cuando a su vez estábamos diseñando el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que era un auténtico desafío. Era un auténtico desafío generar ese plan por parte del gobierno, con las exigencias además que implicaba todas las negociaciones con la Comisión Europea. Pero la decisión del gobierno en aquel momento fue el plan de recuperación, transformación y resiliencia, es decir, los fondos Next Generation, ¿no?, que estamos ya quizá ya cansados de escucharlo permanentemente. Ese plan Marshall que tenemos no puede no contar con la parte de territorio. De hecho, uno de sus ejes es el eje de cohesión territorial. Y gran parte de la financiación de este plan 130, no toda, pero una parte importante, también está vinculada a este plan de recuperación, transformación y resiliencia. Todo este contexto de trabajo y de inversiones que se ha hecho a través del plan 130 medidas, las hemos hecho, como os digo, desde el conjunto del gobierno, con instrumentos que os sonarán, desde convenios y convocatorias de subvenciones de concurrencia competitiva en muchos casos, pero también territorializando muchísima parte de estas inversiones a través de las comunidades autónomas. Esto es clave. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, el nivel competencial que tienen las comunidades autónomas en nuestro país es inmenso, inmenso en el mejor sentido de la palabra, pero tienen competencias
en todas las áreas que implican a una política de reto demográfico. Es más, tienen una que no tiene el Gobierno de España, que es la de la ordenación del territorio. Esa no la tiene el Gobierno de España. Y aunque no la tenga, yo me atrevo a decir que deberíamos tener la forma también de acompañar a las comunidades autónomas a esa ordenación del territorio que yo creo que queda pendiente y que si lo hubiéramos abordado de una forma diferente, quizá no tendríamos los desequilibrios que tenemos en nuestro país entre el ámbito urbano y el ámbito rural. La cantidad de inversiones que tienen que llegar a las diferentes comunidades autónomas es muy importante porque son las comunidades autónomas, como os decía, no solamente desde el punto de vista competencial, sino también desde el conocimiento de su propio territorio, de su propia región, las que pueden acertar sobre esas medidas y esas políticas públicas a las que nosotros desde el Gobierno de España les damos ese impulso. Así que para nosotros el trabajo con comunidades autónomas, con gobiernos locales, pero también con el resto de actores es esencial y así lo estamos intentando llevar adelante, validando lo que hacemos en muchas conversaciones y en muchas reuniones que mantenemos, como os digo, con todos los actores del territorio. Aquí, como ya más o menos os lo he dicho, voy pasando rápida porque esto, como os decía, es el Plan 130, a mí como mensaje también para que lo sepáis. Plan 130 es el Plan de Acción 2021-2023 del Gobierno de España en su conjunto para luchar contra la despoblación del reto demográfico. Y aquí pues podéis ver algunas cifras que yo creo que son relevantes, pero seguramente para mí lo que creo que es importante que se pueda ver a través de esta diapositiva es que en una foto muy rápida se puede ver que este plan 130, más allá de esos 13.000 millones, pues está compuesto de medidas que tienen y que implican a múltiples políticas públicas, desde rehabilitación energética de edificios, desde parque de vivienda, desde una mesa de movilidad rural, a políticas de género, políticas de emprendimiento, de industria, de turismo, es decir, hay un conjunto de políticas públicas amplísimas y que por tanto yo creo que eso sí que es una muestra clara del compromiso del conjunto del gobierno con el territorio. He de decir que cuando estábamos elaborando el plan 130 era un momento complicado porque cada uno de, digamos, los interlocutores que estaban al otro lado de los ministerios estaban hasta aquí construyendo el plan de recuperación. Y yo procuro decirlo siempre que nosotros encontramos desde la Dirección General la máxima complicidad de los compañeros y compañeras de los ministerios para hacer este plan, porque sí que creo que ha calado esta preocupación en el territorio y ha calado también ya no solamente de forma institucional, sino personal. Yo creo que eso también ha sido muy positivo y es muy positivo a la hora de seguir mejorando la política pública. Aquí, como os digo, estos datos los vais a poder comprobar si tenéis más curiosidad para ver las inversiones, pero bueno, nuestro objetivo era que se puedan ver cómo todo ese impacto del Plan 130 está llegando al territorio y cómo desde luego, y ahora lo veremos en un mapa, al final de la intervención podemos ver cómo Castilla y León, como no podía ser de otra manera, ha sido desde luego para nosotros un territorio prioritario al que le dedicamos, yo creo que todo el cariño que se merece y además en la buena relación que existe con los responsables de la Junta de Castilla y León sobre esta materia. Aquí podéis ver la evolución del presupuesto de este plan 130 medidas. Como digo, es un plan a 3 años, o sea que ahora donde estamos es en la construcción de un nuevo plan de acción. O sea que esto es como decimos, la primera inyección al territorio. Hemos aprendido mucho sobre las medidas, hemos evaluado aquellas que entendemos que son más relevantes y también cómo podemos mejorar. En eso que hablábamos de la política pública, pues no es hasta que empiezas a rodar, hasta que vas viendo qué es lo que impacta, dónde nos hemos encontrado los obstáculos y sobre todo, ¿no?, cómo cruzamos las demandas de corto, de medio y de largo plazo, ¿no?, para conseguir ese reequilibrio del territorio. Y luego, volviendo a la idea del presupuesto propio, pues aquí, pues yo en el 2020 reto, es decir, la dirección no tenía presupuesto y hemos ido evolucionando. Aquí no he conseguido corregir una errata, me disculpáis, pero la corregiré y se la pasaré al vicerrector para que la tengáis corregida, pero nosotros en apenas 3 años pues hemos pasado de tener 19 millones de euros
que seguro que entendéis que cuando nos miraban y decían, pero con 19 millones de euros vais, ¿qué vais a hacer desde Reto? Claro, luego tenías el plan 130, pero aún así la presión sobre, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer con ese dinero? Bueno, pues esto es la regla, te lo tienes que gastar bien para luego seguir negociando con Hacienda para que a su vez vayas, ¿no? Digamos, generando esa necesidad. Y por gastarlo bien, y esto es algo que además discuto luego en una referencia al alcalde de Soria que está aquí, del cual, como yo digo, he aprendido mucho de todo lo que estamos intentando ahora poner en marcha en el gobierno de España, que yo cuando le comentaba a veces digo, tengo agobio con la ejecución presupuestaria, porque es lo primero que te dicen es ejecuta, ejecuta. Y dice, ya, Juana, pero ejecuta bien. Porque no se trata de que, ¿no?, en la cuenta tú consigas gastarte el dinero, sino que en ese gasto y en esas inversiones estés acertando, ¿no?, en esa transformación del territorio. Pero bueno, con todo y con eso es verdad que nosotros incrementar el presupuesto propio pues nos permite actuar con el territorio, o sea, te permite estar en la conversación, te permite ayudar, te permite como digo, ese trabajo conjunto que si solamente estás en la coordinación, eso no te lo permite. Bueno, este es un crecimiento, como digo, que para nosotros es exponencial, pasando casi a, por eso no lo puedo corregir, casi a 200 millones de euros, partiendo que en el 2020 no teníamos dinero y la unidad, aunque os pueda parecer muy glamuroso, cuando yo llegué éramos 4 personas en una dirección general, ahora somos unos cuantitos más, pero en la administración también tenemos que hacer muchas veces virguerías para, ¿no?, pues para poder hacer ese ejercicio de ejecución presupuestaria, pero aún así nosotros teníamos la determinación de convertirnos en una unidad de ejecución. ¿Y voy con mucho retraso o no? Voy bien. Es que me quedan 10 minutitos. 10 minutos, fenomenal. Bueno, pues líneas de la propia Secretaría General y Dirección General. Pues para empezar, dentro de esa construcción presupuestaria, construimos un fondo para la cohesión y la transformación territorial. Y el título fue elegido para no hablar de un fondo para la despoblación, porque la despoblación es una consecuencia de un modelo de desarrollo de concentración, como dice la profesora Mercedes Molina, de esta tierra y de la cual yo también he aprendido mucho. Es una crisis del territorio. Por tanto, la despoblación como consecuencia de un modelo de desarrollo socioeconómico erróneo que tenemos que revertir. Y por eso lo llamamos Fondo para la Cohesión y la Transformación Territorial, porque lo que queremos con esta política es cohesionar mejor al país. Un fondo que tenemos formas de ejecutarlo a través, por supuesto, del trabajo con las comunidades autónomas, pero también a través de unas convocatorias que también nos empeñamos desde la Dirección General, que fueran convocatorias directas desde la Administración General a los territorios con 3 modalidades. 3 modalidades que implican a las entidades locales, porque nosotros, además del trabajo que queríamos hacer con las comunidades autónomas, como os digo, queríamos ese cuerpo a cuerpo. Por tanto, entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y entidades empresariales y proyectos empresariales. Las primeras convocatorias diseñadas desde el Gobierno de España con lógica de transformación territorial y con lógica y perspectiva de reto demográfico. Y eso tampoco es fácil. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Como tenemos competencia en todo y no tenemos competencia en nada, pues estas convocatorias destinadas, digamos, a estos 3 sectores del territorio, pedimos que sean proyectos que tengan un pensamiento transversal, que sean proyectos que tengan no solamente una perspectiva sectorializada, sino que tengan una lógica de qué necesito yo para transformar mi territorio, cuántas son las palancas. Tampoco podemos pedir que nos hagan un plan estratégico por cada proyecto, pero sí que muchas veces, ¿no?, en ese ejercicio de asesoramiento que les hacemos a las entidades locales, sobre todo las más pequeñitas, que les decimos, bueno, tú piensa en un proyecto que si es de vivienda, vincúlalo a un tema de dependencia, de cuidados, de género, de jóvenes, ¿no? Porque nosotros tenemos que intentar también financiar proyectos que, como diga, se salgan de la caja de lo sectorial y vayan a un pensamiento. Y también para eso estamos nosotros a disposición siempre de las entidades que pueden ser beneficiarias de nuestras convocatorias para asesorarles. Estos fueron más o menos, podéis ver los resultados. Nosotros recibimos 1.100
17 solicitudes, tampoco teníamos una enorme cantidad, pero bueno, fue una avalancha. Y sobre todo la parte positiva fue que el hecho de tener una convocatoria propia y que te lleguen a ti los proyectos es que tú y tu equipo entienden mejor cuál es la demanda del territorio. Ya pasamos de la percepción a realidades tangibles. ¿Hay que mejorar en el pensamiento de esos proyectos? Sí, hay que mejorar. De cara a las próximas convocatorias hay que ayudar más a las entidades locales para que, y a las entidades sin ánimo de lucro y a los emprendedores a que nos presenten proyectos, como digo, con un pensamiento mucho más transversal. Pero nosotros nos sentimos muy satisfechos de que esa llamada, ¿no? O esa puesta a disposición de los recursos que teníamos recibiera esta llamada. Ahora pues estamos ya a punto de sacar la nueva convocatoria. El pasado 25 de marzo aprobamos en Consejo de Ministros un paquete de medidas de reto y entre ellas una nueva convocatoria de ayudas, que no sé si alguno de los que podéis estar aquí está interesado. Haremos también una formación de estas online masiva pues para volverlas a explicar y resolver todas las dudas que sean necesarias. Para nosotros, desde luego, esta es una seña de identidad de la política propia de la Dirección General. Nuestra propia convocatoria y como además también nosotros debemos mejorarlo en sucesivos años. Y esto es una norma. Una orden de bases es un marco normativo. ¿Y por qué eso es importante? Porque tener un marco normativo donde tú puedes ir colgando convocatorias, cuando yo no esté en la dirección general, porque algún día no estaré en la dirección general, el que llegue o la que llegue se va a encontrar con una norma que le va a permitir hacer convocatorias y si lo hace bien, tener más dinero del que yo tengo ahora. Pero por eso es tan importante que existan marcos normativos. Otra de las iniciativas, y aquí me paro rápido, pero bueno, como la tenemos aquí en Soria, pues me voy a detener. Otra de las iniciativas en las que nos pusimos a pensar desde la Dirección General fue cómo podíamos impulsar o cómo podíamos apoyar procesos de emprendimiento, procesos de activación del talento, proyectos de coworking, teletrabajo. Bueno, esto que nos suena más en el ámbito de las ciudades, si eso éramos capaces de llevarlo al territorio y veíamos, identificábamos algún ecosistema, perdón por el palabra, donde eso pudiera tener sentido, ¿no? Y si eso, insisto, nos permitía ensayar esa posibilidad de impulsar procesos de activación de alianzas público-privadas bajo una fórmula que estamos activando, en este caso con convenios a través de diputaciones provinciales de centros de innovación e inteligencia territorial. Bueno, esto yo, otra broma que me permito hacer es que cuando empezamos con esta medida, la gente nos llamaba, bueno, la gente, las diputaciones sobre todo nos llamaban y nos decían, oye, queremos uno de estos centros. ¿No? Como si nosotros tuviéramos el diseño de un centro, nos fuéramos allí con un avión y les implantáramos un centro. Entonces, no, el centro obviamente tiene que tener un espacio físico, ¿no? Ya veremos cuál es en función del territorio, pero el centro es un proceso. O sea, el centro de transformación territorial de inteligencia es un proceso de construcción, de gobernanza y de participación con la sociedad de un territorio. Nosotros vimos claro que en este ejercicio e impulso de estos primeros centros, pues teníamos territorios que eran prioritarios y Soria era uno. Y por tanto nosotros, en este caso fuimos nosotros los que nos dirigimos a la Diputación Provincial de Soria a plantearles la posibilidad de que en Soria pudiéramos activar un centro de innovación y de inteligencia territorial. Así lo hicimos, así lo estamos haciendo y así les estamos impulsando acciones dentro de ese trabajo conjunto con la Diputación de Soria con una apuesta de 1.200.000 euros. Y por aquí veis que tenemos, ¿no? Estamos ahí ampliando a otros territorios, pero insisto, yo creo que aquí la apuesta por la Diputación, por el Gobierno de España para hacerlo en la provincia de Soria fue determinante. Voy terminando, pero aquí me paro también porque estamos en la universidad y este es uno de nuestros programas estrella. Seguramente, bueno, seguramente no es el programa que mayor financiación tiene, pero es un programa que también construimos al inicio digamos, de la andadura, pensando en la participación de los jóvenes en el territorio y cómo podíamos intentar que los jóvenes entendieran que el territorio podía ser un espacio de oportunidades. Y ahí, pues le echamos el ojo
¿no? Porque lo de la política pública también es muy importante echarle el ojo a cosas que estén haciendo otros que son interesantes. Y ahí le echamos el ojo a una iniciativa que tenía en marcha desde hace tiempo, ahora veo aquí a Vicente, la Universidad de Zaragoza, que era un programa muy importante de prácticas en el ámbito rural. Bueno, también Aragón tiene, ¿no?, esa circunstancia para nosotros, por supuesto, también territorio prioritario, pero pensamos, oye, ¿y si esta iniciativa que funciona tan bien y que creemos que nos cuentan tiene un impacto tan positivo, nos la llevamos al ámbito nacional? Y claro, nos fuimos a hablar con la Universidad de Zaragoza, que se pusieron a nuestra disposición, con la CRUE, con la Conferencia de Rectores, y en tiempo récord construimos un programa que se llama Campus Rural, que es un programa de prácticas en municipios de menos de 5.000 habitantes para universitarios de grado y de máster, digo por si, bueno, vosotros estáis más a lo mejor pegados al ámbito rural, pero sí que es cierto que la construcción de este programa nos ha dado solamente momentos bonitos. Momentos bonitos porque primero, el trabajo que hicimos de la mano de la universidad fue espectacular. En menos de 4 meses, además de la firma del programa Marco con la CRUE, con la Conferencia de Rectores, firmamos 37 convenios con 37 universidades públicas. Para esta edición, 47 convenios con 47 universidades públicas. En la primera edición teníamos presupuestados a 200 estudiantes, rascamos como pudimos de sobras presupuestarias que había y conseguimos que 400 alumnos y alumnas hicieran prácticas en la primera edición de Campus Rural. 1.500 se quedaron en lista de espera. El trabajo nosotros lo hacemos, no me enredo con esto, haciendo esos convenios, y sois las universidades las que al final buscáis la oferta, que puede ser desde entidades sin ánimo de lucro, empresas, cámaras de comercio, entidades locales, y luego hacéis el match con los alumnos que se presentan en este momento. En este mismo momento están abiertas las inscripciones para Campus Rural. Claro, nosotros dijimos, tenemos que llegar al menos para esta segunda edición a 1.000 alumnos. Hicimos un encuentro con ellos en Cuenca, con un grupo de alumnos y alumnas que habían hecho prácticas, por supuesto han hecho aquí también en Soria, y el retorno que nos dieron fue fabuloso. Y dijimos, es que tenemos que construir la segunda edición de la mano de las universidades, pero también de la experiencia de los chavales. El objetivo es que se queden a vivir en un pueblo, no necesariamente. El objetivo es que conozcan el territorio y que se impliquen. Y si alguno encuentra una pasión o un tiempo o un proyecto de vida vital en el territorio, en un municipio, pues que lo puedan ver, ¿no? Y que lo puedan entender. Algunos de ellos y algunos de ellas conocían el territorio, pero algunos de ellos, cuando hablamos con ellos, dicen, bueno, ahora tengo pueblo. Era una simplificación, ¿no? Pero de repente era como una conexión emocional, ¿no? Y yo creo que eso, insisto, el programa tiene vocación de crecer y de crecer. Y en su segunda edición incluso vamos a hacer como en las series, un pequeño spin-off con Portugal, porque también hay una zona muy complicada, ¿no?, de la raya transfronteriza, y además entendemos que este es un proyecto que podríamos escalarlo a nivel europeo. Ahora me voy a centrar rápidamente en este mapa, como os decía. Este es el mapa de inversiones, este es el mapa de inversiones que hemos hecho el gobierno en Castilla y León. Es una foto, en fin, un poquito así para que se pueda ver bien. Y aquí podéis ver, como os digo, que el total de inversiones que hemos hecho desde la Secretaría General de Reto son de más de 30 millones de euros entre las convocatorias, entre los repartos en conferencia sectorial y entre la apuesta, como os digo, también por los centros de innovación territorial. Para nosotros, Castilla y León ha sido en todo, es la primera comunidad autónoma en inversiones del resto o sea, del conjunto de las regiones de España. Como podéis ver también, el plan 130 medidas de esos 13.000 millones, estamos hablando de casi 1.000 millones de euros de inversión en Castilla y León con esas políticas con perspectiva de reto. Y luego veis ahí cómo ha aumentado ese fondo de cohesión territorial en apenas un año, cómo hemos ido aumentando la cuantía de ese fondo de cohesión territorial, que es
digamos, una inversión que hacemos nosotros con la comunidad autónoma, también con una lógica de transversalidad. Y también les ponemos deberes a las comunidades autónomas. Nos ponemos deberes nosotros, pero también ponemos deberes para intentar acertar con esas inversiones. Y luego podéis ver, y lo dejo aquí para no entretenerme mucho más, veis componente 4 y componente 19, que, bueno, que aquí la llamamos Plan Reto Rural Digital, que son dos nuevas inversiones que vamos a plantear a lo largo de este año. Desde la Dirección General estamos también ahora siendo unidad de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Al principio no estábamos pensados para ello, pero hemos ido queriendo, ¿no?, meternos en esa lógica del plan de recuperación, y entonces vamos a publicar dos convocatorias. Nosotros, bueno, hay una, perdón, que ya está publicada, la publicamos la semana pasada, para proyectos de gestión forestal y bioeconomía. Yo creo que aquí, ¿no?, la provincia de Soria tiene muchas oportunidades, ¿no?, y seguro muchos proyectos que puedan estar vinculados a gestión forestal y bioeconomía con perspectiva de reto. Es decir, que nosotros vamos a primar siempre no solo los territorios que tengan masa forestal, sino aquellos que tengan un mayor desequilibrio territorial. Y en esa misma línea también estamos trabajando con la comunidad autónoma, donde les hicimos un reparto para que también abordaran proyectos de gestión forestal y bioeconomía. Y luego ya por último, una convocatoria que vamos a sacar a final de año sobre competencias digitales, sobre capacitación digital en el ámbito rural. Aquí lo que veis es la cifra que hemos puesto a disposición de la comunidad autónoma, pero nosotros sacaremos una convocatoria propia por 21 millones de euros. ¿Por qué es tan importante lo de la capacitación digital en el ámbito rural? Pues por igual que es importante la conectividad, yo creo que lo hablaba la vicerrectora al principio también, ¿no?, de su intervención. Yo creo que la agenda digital del Gobierno de España 2025 va a permitir tener conectividad ultra rápida en todo el conjunto del territorio. Los programas no de mi secretaría, sino la Secretaría de Estado de Infraestructuras Digitales, ha hecho inversiones muy importantes con los programas UNICO, o ahora con el programa UNICO Demanda Rural, que si no recuerdo mal, supone una inversión de casi 45 millones de euros para la conectividad por ahora a través del trabajo con Hispasat. Y por tanto, una vez que estamos hablando que en un muy corto o medio plazo vamos a tener el territorio totalmente conectado, pues lo que tenemos que procurar es que en la brecha digital que existe en determinados sectores de la población, pero que existe además más en el ámbito rural, pues nosotros seamos capaces de acortar o eliminar totalmente esa brecha. Para nosotros, esta inversión de la componente 19, disculpadme por la jerga, que llamamos mejor Plan Reto Rural Digital, pues nos tiene, digamos, nos tiene entusiasmados, porque sí que vemos que este es un ámbito de acción y de formación y de capacitación que va muy de lleno a una necesidad del territorio, ¿no?, y sobre todo a un determinado sector de la población, como es la gente mayor, una población envejecida, mujeres o jóvenes que no tienen formación y que por tanto utilizar el WhatsApp no es lo necesario para tener todas las competencias digitales que necesitamos, tanto para manejarnos con la administración como para emprender o manejarnos en otros niveles. Y ahora sí, que José Luis ya me estás mirando mal. Bueno, simplemente aquí tenemos el mapa de las inversiones, como digo, en Soria, las he ido contando anteriormente. Fueron prioritarios también los proyectos que se presentaron en nuestras convocatorias. El Centro, como digo, de Innovación e Inteligencia Territorial, Campus Rural, bueno, un pequeño vistazo a la importancia que tiene para nosotros invertir e invertir bien en un territorio y una provincia como Soria. Y yo sí termino, y por eso os he hecho cambiar la presentación con esta foto. Porque yo, que vivo en Madrid, soy de Murcia, pero como digo, estoy muy conectada a la realidad de Soria, de territorios como Soria, pues hay una cosa que antes de llegar a esta responsabilidad, mi jefe era el alcalde de Soria. ¿Por qué? Yo no trabajaba en Soria, trabajaba en la federación, pero mi jefe político era el alcalde de Soria. Y entonces, cuando al alcalde de Soria, que le conocéis,
le nombraron una representación a nivel europeo y a nivel internacional, yo era la responsable en la FED de esos temas. Y lo primero que me dijo el alcalde cuando tuve una reunión con él fue: Juana, ¿cómo llevo yo este tema y cómo lo elevo y lo escalo a Europa? Y yo dije, pues vamos a ello, vamos a ponernos a ello. Y en eso vamos a ponernos a ello, por eso decía, ¿no?, de la implicación, de la visión también de un líder local, como es un alcalde de una ciudad como Soria, con una preocupación por su territorio y cómo esa preocupación la lleva en todas las negociaciones que hace a nivel nacional con el Gobierno de España. A mí me ha sacado poco dinero por ahora, pero bueno, ahora que las ciudades intermedias también son territorio reto, ya lo hemos conseguido, alcalde, ya verás cómo cambian las cosas. Pero cómo eso tiene que tener una visión también de esos marcos que necesitamos, de esos compromisos, sobre todo también a nivel europeo, y cómo en esa preocupación, ¿no?, hicimos un camino juntos. Bueno, yo le intentaba acompañar, ¿no?, en cómo llegar al Parlamento, a la Comisión Europea y él mismo, y cómo todo eso nos hacía muchas veces hablar y pensar y reflexionar sobre algo que es el tema de la despoblación o el desequilibrio territorial, la desigualdad de oportunidades que existe, no puede ser solamente una preocupación del ámbito rural, ni puede ser solamente el grito de aquellos que viven en el ámbito rural, porque esto es una cuestión de todos. Y es fundamental que las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, cojan esta bandera. Y yo lo digo aquí porque lo digo siempre. Y entonces, pensando en esa reflexión que el alcalde y yo hemos hablado muchas veces, que sabemos que eso no es fácil, pero que yo creo que sí la pandemia nos ha ayudado a ese cambio en parte de chip y esa, como yo decía, sinergia, tiene que ver con que, claro, que a las ciudades grandes les tiene que importar qué pasa en el territorio de sus personas, porque tiene que haber una solidaridad interterritorial. Y entonces yo me bajo un día del metro y justo me encuentro también, ¿no?, con esta campaña de solidaridad que yo creo que Soria tiene cuando Soria pidió auxilio en la pandemia y encontró también esa reciprocidad de algunas ciudades, ¿no? Por tanto, estás buscando un latido, está en Soria, nos tiene que latir el corazón, los que vivimos en Madrid, en Barcelona o en Murcia, también nos tiene que latir por Soria. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, directora general. Vamos sin solución de continuidad a escuchar a los alumnos. Voy a ceder la palabra a la